Mírate en el espejo. Tu rostro, la forma de tu cráneo, tus manos. Ahora imagina algo que te va a parecer imposible. Si viajaras 70.000 años atrás y te encontraras con tu ancestro directo, se verían casi idénticos. La misma estatura, el mismo tamaño de cerebro, la misma estructura facial. Si los asearas, les cortaras el cabello y les pusieras ropa moderna, podrían caminar por cualquier calle de cualquier ciudad hoy y nadie lo notaría. Pero aquí es donde se vuelve completamente extraño. Hace 70.000 años, la humanidad estuvo a punto de desaparecer. No estamos hablando de una crisis menor, estamos hablando de la extinción casi total de nuestra especie. Las estimaciones genéticas sugieren que quedamos reducidos a apenas 3.000 a 10.000 individuos reproductores en todo el planeta. Algunos modelos más extremos proponen tan solo 2.000 personas. 2.000. Eso ni siquiera llena una escuela secundaria moderna. Estuvimos más cerca de desaparecer que en cualquier otro momento de nuestra historia. Y luego ocurrió algo sin precedentes en toda la historia de la vida en la Tierra. Algo que rompió las reglas fundamentales de la evolución. En lugar de acelerar nuestra evolución biológica como debería haber pasado, después de un cuello de botella tan extremo, nuestra evolución se detuvo. O más precisamente, se desaceleró hasta casi congelarse por completo. Hoy, 70.000 años después, seguimos siendo anatómicamente idénticos a aquellos sobrevivientes. Mismo cerebro, mismo cuerpo, misma fisiología básica. Mientras tanto, hemos construido civilizaciones, inventado computadoras, dividido el átomo y enviado sondas más allá de nuestro sistema solar. Nuestros cuerpos no han cambiado nada, absolutamente nada. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué ocurrió hace 70.000 años que congeló nuestra evolución biológica, pero desató una explosión de complejidad cultural sin precedentes? Si estás usando esto para quedarte dormido, perfecto. Es exactamente por eso que hago estos videos. Así que suscríbete si quieres y dime en los comentarios dónde estás y qué hora es ahora mismo. Me encanta leer. Tokio al amanecer, Ciudad de México a medianoche, Berlín en el almuerzo. Todos nosotros, descendientes de aquellos 2.000 sobrevivientes, mirando juntos hacia nuestro pasado imposible. Porque lo que vamos a explorar esta noche no es solo historia, es el misterio de por qué dejamos de evolucionar justo cuando más deberíamos haberlo hecho. El evento que casi nos mata. Hace 74.000 años ocurrió algo que debería haber terminado con la humanidad antes de que apenas hubiéramos comenzado. En lo que hoy es Sumatra, Indonesia, una montaña llamada Monte Toba explotó con una fuerza difícil de comprender. No fue una erupción volcánica común, fue un supervolcán, la mayor erupción volcánica de los últimos 2 millones de años. La explosión fue tan masiva que expulsó 2.800 kilómetros cúbicos de ceniza y roca a la atmósfera. Para ponerlo en perspectiva, el monte Santa Elena, del que la gente aún habla como una gran erupción, expulsó alrededor de 1 kilómetro cúbico. Toba fue 2.800 veces más grande. La nube de ceniza se extendió por todo el planeta en cuestión de semanas. Bloqueó el sol. Las temperaturas globales cayeron hasta 15 grados Celsius en algunas regiones. En los trópicos, donde vivía la mayoría de los humanos, las temperaturas descendieron lo suficiente para matar la vegetación y alterar por completo los ecosistemas. Los animales murieron en grandes cantidades. Las plantas se marchitaron. Las fuentes de agua se contaminaron con ceniza volcánica. Esto es lo que los científicos llaman un invierno volcánico, y pudo haber durado años, quizá décadas. Algunos modelos sugieren que los efectos climáticos persistieron durante 1000 años. Imagina vivir eso. Imagina que eres un humano moderno hace 74.000 años. Tu mundo ya es difícil. Cazas y recolectas, vives en pequeños grupos, te mueves constantemente para encontrar comida. Tu supervivencia depende por completo de tu conocimiento del entorno, los patrones estacionales, las rutas migratorias de los animales, las épocas de fructificación de las plantas. Tus ancestros han acumulado este conocimiento durante miles de generaciones. Y de repente, todas las reglas cambian. El cielo se vuelve gris, la ceniza cae como nieve, cubriendo todo en un manto tóxico. Las temperaturas se desploman, las plantas dejan de crecer, los animales empiezan a morir. Los ríos y lagos se llenan de sedimentos. Esto no fue una crisis breve. Las estimaciones actuales sugieren que el invierno volcánico duró entre 6 y 10 años. 6 a 10 años de luz solar reducida, cosechas fallidas y ecosistemas colapsando.
Para una especie que vivía al día, que dependía de fuentes de alimento constantes, esto fue apocalíptico. Y los efectos no terminaron cuando la ceniza finalmente se asentó. La alteración climática desencadenó un periodo frío, prolongado que duró 1000 años. Las temperaturas globales cayeron en promedio entre 3 y 5 grados Celsius. En algunas regiones, especialmente en latitudes altas, la caída fue mucho más severa. 3 a 5 grados quizá no suenen a mucho. Experimentamos cambios mayores entre verano e invierno, pero hablamos de un promedio global sostenido durante siglos. Ese tipo de cambio transforma ecosistemas enteros. Los bosques retroceden, las praderas se vuelven semidesérticas, las fuentes de agua se secan. Los animales de los que dependían los humanos murieron o migraron a regiones donde no podían ser seguidos. Para nuestros ancestros, esto fue el fin del mundo. Y la humanidad casi terminó con ello. La evidencia está en tu ADN. La evidencia de esta catástrofe está escrita en tu ADN. En este momento. Cada célula de tu cuerpo lleva la firma genética de lo que ocurrió hace 74.000 años. La prueba de que estuvimos más cerca de la extinción que en cualquier otro momento de nuestra historia. Podemos leer la historia de los colapsos poblacionales humanos igual que leemos los anillos de los árboles o los núcleos de hielo, analizando patrones en nuestro código genético que solo aparecen bajo circunstancias muy específicas. La evidencia clave proviene de algo llamado ADN mitocondrial. A diferencia del ADN en el núcleo celular que heredas de ambos padres, el ADN mitocondrial proviene únicamente de tu madre. Ella lo recibió de su madre, que lo recibió de su madre, en una línea materna ininterrumpida que se remonta al inicio mismo de la humanidad. Y aquí está lo que lo hace tan valioso para estudiar tamaños poblacionales antiguos. El ADN mitocondrial muta a un ritmo relativamente constante, aproximadamente una mutación cada 300 a 500 años. Cuando los genetistas secuencian ADN mitocondrial de personas de todo el mundo, pueden construir un árbol familiar que muestra cómo se relacionan esas líneas maternas entre sí. Pueden calcular cuándo se separaron. Diferentes ramas. Y lo más importante, pueden estimar el tamaño de la población ancestral según la diversidad genética que existe hoy. Cuando los genetistas hicieron este análisis, encontraron algo sorprendente. Todos los humanos vivos, los 8.000 millones, pueden rastrear su linaje materno hasta una población de entre 3.000 y 10.000 individuos que vivieron hace entre 70.000 y 80.000 años. Eso es todo, de 3.000 a 10.000 personas. La diversidad genética de toda la humanidad es menor que la que encontrarías en una sola manada de chimpancés, menor que en una población típica de gorilas. Somos uno de los mamíferos grandes menos diversos genéticamente del planeta, y la cronología coincide perfectamente con la erupción de Toba. Pero la evidencia mitocondrial es solo el comienzo. Los genetistas también analizaron el ADN del cromosoma Y, que pasa de padre a hijo en una línea paterna ininterrumpida. Material genético distinto, patrón de herencia distinto, pero el mismo. Resultado: un enorme cuello de botella poblacional hace unos 70.000 años que redujo la diversidad genética humana a una fracción de lo que debería ser para una especie de nuestra antigüedad. Luego analizaron el ADN nuclear regular, el que heredas de ambos padres. Misma historia. Cada análisis genético, usando todos los métodos disponibles, apunta a la misma conclusión. Algo catastrófico le ocurrió a la humanidad hace unos 74.000 años. Algo que redujo nuestra población a números tan bajos que deberíamos habernos extinguido. Piensa en lo cerca que estuvimos. 3.000 individuos. Eso ni siquiera alcanza para llenar una escuela secundaria moderna. Es menos gente de la que vive en la mayoría de los pueblos pequeños, dispersados por todo un continente, quizás 2 si algunos grupos sobrevivieron en Asia. Grupos tan aislados que podían pasar meses o años sin encontrarse con otros humanos. Esto no fue solo una disminución poblacional, fue la humanidad en equilibrio sobre el borde absoluto de la extinción. Lo que debería haber pasado, pero no pasó. Aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Normalmente cuando una especie atraviesa un cuello de botella tan severo como este, la evolución se acelera. Tienes una población pequeña enfrentando una presión ambiental extrema. La selección natural debería trabajar horas extra, favoreciendo a los individuos con rasgos beneficiosos y eliminando cualquier cosa que no contribuya a la supervivencia. Esperarías ver cambios evolutivos rápidos mientras la población se adapta a las nuevas condiciones. Pero eso no fue lo que nos ocurrió a nosotros. En cambio, sucedió algo sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra.
Los humanos dejaron de evolucionar a través de la biología y empezaron a evolucionar a través de la cultura. No nos adaptamos al entorno desarrollando un pelaje más grueso o diferentes formas corporales. Nos adaptamos inventando mejores herramientas, creando estructuras sociales más sofisticadas, desarrollando nuevas estrategias de caza y compartiendo conocimientos entre generaciones. Hace unos 70.000 años, justo después del cuello de botella de Toba, el registro arqueológico muestra una explosión de lo que los científicos llaman modernidad conductual. De pronto aparece evidencia de arte, joyería, armas sofisticadas, redes de comercio a larga distancia, comportamiento ritual, organización social compleja. Es como si alguien hubiera encendido un interruptor en el cerebro humano. Esto es lo que los antropólogos llaman la revolución cognitiva o el gran salto adelante. Y cambió todo. Porque una vez que los humanos pudieron resolver problemas mediante la innovación en lugar de la adaptación, una vez que pudimos sobrevivir pensando de manera diferente en lugar de siendo diferentes, la evolución biológica se volvió casi irrelevante. Piénsalo, si el clima se enfría, la mayoría de los animales necesitan evolucionar un pelaje más grueso durante miles de generaciones. Los humanos simplemente inventamos ropa y hacemos fuego. Problema resuelto en una generación. Y la solución se transmite a través de la cultura, no de los genes. Si las presas se vuelven más rápidas, la mayoría de los depredadores necesitan evolucionar para ser más veloces también. Los humanos inventamos mejores armas, desarrollamos estrategias de caza en grupo, compartimos información sobre el comportamiento animal. Desde hace 70.000 años hasta hoy, nuestros cuerpos han permanecido esencialmente sin cambios. Mismo tamaño cerebral, en realidad ligeramente más pequeño en promedio. Misma estructura ósea, misma fisiología básica. Pero nuestras capacidades han explotado de forma exponencial. No porque evolucionamos biológicamente, sino porque evolucionamos culturalmente. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan increíble. Durante millones de años, la evolución humana funcionó como la de cualquier otra especie. Mutaciones aleatorias, selección natural, supervivencia del más apto. Luego, hace 70.000 años, rompimos las reglas. Encontramos un truco. Descubrimos cómo evolucionar sin evolucionar. Porque ahora viene la pregunta que nos mantendrá despiertos o dormidos, dependiendo de para qué estés usando esto durante las próximas horas. ¿La evolución realmente se detuvo? ¿O está ocurriendo algo más útil que no reconocemos? ¿Y qué significa eso para nuestro futuro? Durante el resto de esta noche vamos a explorar este misterio juntos. Examinaremos la catástrofe de Toba en detalle. Revisaremos la evidencia genética del cuello de botella. Investigaremos la revolución cognitiva e intentaremos entender qué cambió exactamente en la mente humana. Exploraremos por qué la selección natural dejó de moldear nuestros cuerpos como moldea los de otras especies. Profundizaremos en el registro fósil y veremos qué nos dicen los huesos antiguos sobre el estancamiento evolutivo. Y veremos las excepciones, las pocas formas en que los humanos sí han evolucionado en los últimos 70.000 años, porque son absolutamente fascinantes. Al final, entenderás una de las transiciones más profundas en la historia de la vida en la Tierra, el momento en que una especie dejó de estar sometida a la evolución y empezó a dirigirla en su lugar. Imagina esto. Es hace 74.000 años, más o menos unos miles de años. Los humanos modernos han existido por unos 130.000 años en este punto, pero no nos va muy bien. Estamos dispersos por África y tal vez apenas comenzando a explorar más allá. Somos inteligentes, tenemos lenguaje, podemos hacer herramientas, pero somos solo otra especie tratando de sobrevivir. Aún no somos especiales, no somos dominantes, somos solo otro tipo de humano entre varios, compitiendo por recursos con los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia. Luego explota Toba. Y en el lapso de unas pocas generaciones, un parpadeo en términos evolutivos, el mundo se convierte en un infierno congelado. Los refugios, donde la humanidad se aferró a la vida. El colapso no fue uniforme. No ocurrió de la misma manera en todas partes. La evidencia genética nos dice algo fascinante sobre aquellos sobrevivientes. Esa población de 3.000 a 10.000 personas no estaba distribuida de manera uniforme por el planeta. El análisis de ADN mitocondrial muestra que la mayoría estaba en África, probablemente concentrada en unos pocos refugios, lugares que permanecieron habitables durante lo peor de la crisis climática. Posiblemente en África Oriental, donde la geografía creó microclimas que amortiguaron algunos de los extremos de temperatura.
valles del Rift que actuaban como bolsillos protegidos, regiones donde las lluvias, aunque reducidas, no desaparecieron por completo. Posiblemente en el sur de África, donde los recursos costeros podrían haber proporcionado alimento constante cuando las zonas interiores se volvieron inhabitables. Mariscos, algas, recursos marinos que no dependían de los ecosistemas terrestres colapsados. Las ubicaciones exactas aún se debaten. Los arqueólogos encuentran nuevas pistas cada año, pero el patrón es claro. La humanidad se contrajo a unos pocos bolsillos pequeños de territorio habitable y se aferró a la existencia allí durante miles de años. Y aquí está lo inquietante. Es posible que algunas poblaciones hayan sobrevivido fuera de África, quizá en partes de Asia o incluso en Europa, pero si lo hicieron, no dejaron descendientes en la línea humana moderna. La evidencia genética es inequívoca. Todos los humanos vivos rastrean su ascendencia hasta esa población africana que atravesó el cuello de botella. Todos los demás, si existieron, murieron o fueron absorbidos por la población principal más tarde. Por eso África muestra la mayor diversidad genética de cualquier continente. Es donde la humanidad resistió la crisis. Es donde la población empezó a expandirse de nuevo. Es nuestra base de origen en el sentido más literal. Tuvimos suerte. Muchísima suerte. Aquí viene la parte que debería ponerte la piel de gallina. Tuvimos suerte. No había nada inevitable en la supervivencia humana durante Toba. Si la erupción hubiera sido un poco más grande, si el invierno volcánico hubiera durado unos pocos años más, si los sobrevivientes hubieran estado en lugares ligeramente más hostiles, no estaríamos aquí. La evolución humana habría terminado hace 74.000 años, con una especie que prometía mucho, pero que no logró superar un desastre de escala planetaria. El registro fósil está lleno de finales evolutivos, especies que prosperaron durante millones de años y luego desaparecieron cuando las condiciones cambiaron. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años antes de desaparecer. Los trilobites existieron durante 270 millones de años antes de extinguirse. Estuvimos aterradoramente cerca de convertirnos en otra nota a pie de página en la historia geológica. Un grupo de primates inteligentes que casi lo lograron, pero no del todo. Pero sobrevivimos. Y esa supervivencia tuvo un costo que aún llevamos hoy. El precio de la supervivencia. El cuello de botella genético fijó nuestra forma física de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Redujo nuestra diversidad genética a una fracción de lo que debería ser para una especie de nuestra antigüedad. Nos hizo más vulnerables a enfermedades genéticas que no afectarían a especies más diversas. Pero también hizo algo extraordinario. Cristalizó los rasgos cognitivos y sociales que finalmente nos permitirían dominar el planeta. Piensa en esto. Los individuos que sobrevivieron no eran aleatorios. Sobrevivieron porque tenían características específicas que les ayudaron a soportar una crisis prolongada. Inteligencia, sin duda. La capacidad de innovar, de desarrollar nuevas estrategias de supervivencia cuando las antiguas fallaban. Cuando los animales que habías cazado durante generaciones desaparecían, necesitabas ser lo suficientemente inteligente como para encontrar nuevas fuentes de alimento. Cooperación social, absolutamente. Ningún individuo podría haber sobrevivido al invierno volcánico por sí solo. Solo los grupos que colaboraron, compartieron recursos y mantuvieron cohesión social lograron superarlo. Los solitarios murieron, los cooperadores vivieron. Adaptabilidad, probablemente el rasgo más importante de todos. La habilidad para cambiar de dieta cuando los alimentos preferidos desaparecían, la capacidad de moverse a nuevos territorios cuando los conocidos se volvían inhabitables, la flexibilidad mental para aprender nuevas habilidades rápidamente. Estos no son rasgos físicos, son características conductuales y cognitivas. Y aquí está el punto crucial. El cuello de botella seleccionó estos rasgos con tanta fuerza que se volvieron esencialmente universales en la población humana. Cada ser humano vivo hoy desciende de ancestros que sobrevivieron por ser inteligentes, cooperativos y adaptables. Estos rasgos cognitivos, más que cualquier característica física, definen lo que significa ser humano. Y quedaron cristalizados durante esos milenios desesperados en los que todo lo que no fuera un rendimiento cognitivo máximo significaba la muerte. El interruptor se enciende y luego, justo después del cuello de botella, algo extraordinario comenzó a ocurrir. El registro arqueológico de hace unos 70.000 años muestra una explosión de lo que los científicos llaman modernidad conductual. De pronto aparece evidencia de arte, no marcas accidentales, no garabatos casuales.
arte deliberado, simbólico, creado con intención. En las cuevas de Blombos, Sudáfrica, los arqueólogos han encontrado piezas de ocre, pigmento rojo, grabadas con patrones geométricos deliberados. Estos objetos tienen unos 75.000 años de antigüedad. No son herramientas funcionales. Son objetos hechos para transmitir significado, cuentas de conchas, perforadas cuidadosamente y ensartadas como joyería. No para protección, no para cazar, para decoración, para identidad, para comunicar algo sobre quién eres. Esto es pensamiento simbólico, la capacidad de permitir que una cosa represente otra cosa, de crear imágenes y objetos que llevan un significado más allá de su forma física. Parece simple, pero es una de las habilidades cognitivas más sofisticadas del mundo natural. La mayoría de los animales no puede hacerlo. Incluso nuestros primos primates solo muestran capacidades simbólicas muy rudimentarias. Y de repente, hace 70.000 años, los humanos lo estaban haciendo en todas partes. Aparecen armas sofisticadas. No solo lanzas puntiagudas, sino arpones con púas, puntas de proyectil cuidadosamente talladas, herramientas compuestas que requerían planificación y pasos múltiples para fabricar. Aparecen redes de comercio a larga distancia. Obsidiana encontrada a cientos de kilómetros de su fuente. Conchas marinas en asentamientos del interior. Ocre de calidad transportado a través de regiones enteras. Esto significa algo crucial. Los grupos estaban en contacto. Estaban intercambiando no solo objetos, sino ideas, técnicas, conocimiento. La información estaba fluyendo. El regalo definitivo, el lenguaje complejo. Pero quizás el desarrollo más importante fue uno que dejó casi ninguna huella arqueológica directa. El lenguaje complejo. No simplemente comunicación básica. Todos los animales sociales se comunican. Los monos vervet tienen diferentes llamadas de alarma para distintos depredadores. Las abejas realizan danzas para indicar la ubicación de fuentes de alimento. Incluso las bacterias intercambian señales químicas. El lenguaje humano es algo categóricamente distinto. Es generativo, es recursivo. Es capaz de expresar un número infinito de ideas usando un conjunto finito de sonidos. Puedes describir cosas que no existen. Eventos que ocurrieron en el pasado o que podrían ocurrir en el futuro. Conceptos abstractos como justicia, amor o la raíz cuadrada de -1. Ninguna otra especie en la Tierra puede hacer esto. Y aunque no podemos saber exactamente cuándo evolucionó el lenguaje plenamente moderno, todo apunta a este periodo de hace unos 70.000 años como el momento crítico. Piensa en lo que el lenguaje hace posible. Antes del lenguaje, el aprendizaje estaba limitado a la observación y la imitación. Un joven podía ver a un adulto fabricar una herramienta de piedra e intentar copiar los movimientos. Esto funciona para habilidades simples, pero es increíblemente ineficiente para conocimientos complejos. Con el lenguaje puedes explicar por qué haces algo. Puedes describir la lógica interna de un proceso. Puedes advertir sobre errores potenciales antes de que ocurran. Si golpeas la piedra en este ángulo, se va a romper. Tienes que golpear aquí en cambio. Esa sola frase contiene información que podría llevar horas o días a aprender mediante prueba y error. Multiplica esa ganancia de eficiencia por miles de habilidades y comienzas a saber por qué el lenguaje fue tan revolucionario. La cultura reemplaza a la biología. Pero el lenguaje hizo algo aún más profundo. Permitió a los humanos compartir conocimiento a través del tiempo. Sin lenguaje, cada generación tiene que reaprender todo desde cero. Con lenguaje, el conocimiento se vuelve acumulativo. Tu abuelo descubre una mejor forma de hacer un anzuelo. Se lo enseña a tu padre te lo enseña a ti. Tú mejoras un poco el diseño y se lo enseñas a tus hijos. Con el tiempo, la tecnología se vuelve más sofisticada sin que nadie tenga que empezar desde cero. Esto es evolución cultural, y opera bajo reglas completamente diferentes a la evolución biológica. La evolución biológica es lenta. Una mutación beneficiosa puede tardar miles de generaciones en propagarse. Y, si el ambiente cambia antes de que esa mutación se vuelva común, todo el progreso evolutivo se pierde. La evolución cultural es rápida. Alguien inventa una mejor técnica de caza y en una generación todos en la tribu la están usando. En unas pocas generaciones, las tribus vecinas la aprenden mediante comercio u observación. En un siglo se ha extendido por todo un continente. La diferencia de velocidad es casi inimaginable. La evolución biológica opera en escalas de miles o millones de años. La evolución cultural puede producir cambios dramáticos en décadas o incluso años. Una población humana enfrentando un nuevo desafío ambiental
no necesita esperar a que la selección natural produzca mutaciones útiles. Solo necesita a un individuo ingenioso que encuentre una solución. Y el lenguaje garantiza que esa solución se difunde inmediatamente a todos los que la necesitan. Este es el momento. Este es el momento en que los humanos dejamos de evolucionar, al menos en el sentido tradicional. No porque nuestros genes dejaran de cambiar, no lo hicieron, sino porque el cambio genético dejó de ser nuestro mecanismo principal de adaptación. Cuando el ambiente cambiaba, no esperábamos que la evolución nos hiciera más altos o nos diera un pelaje más grueso. Inventábamos ropa, construíamos refugios, controlábamos el fuego. Hablemos del fuego, porque es el ejemplo perfecto de cómo la cultura reemplazó a la biología. Los humanos han usado fuego durante al menos 400.000 años, quizá más. Pero en algún momento alrededor de esta revolución cognitiva, el uso del fuego se volvió sistemático y universal. Cada grupo humano controlaba el fuego. Podían encenderlo de forma confiable. Podían mantenerlo indefinidamente. Entendían sus propiedades y lo usaban para docenas de propósitos. Cocinar, obviamente. Calor, luz, protección contra depredadores, fabricación de herramientas, manejo del paisaje. El fuego permitió a los humanos sobrevivir en climas que de otro modo los habrían matado. Los neandertales en la Europa glacial necesitaban cuerpos masivos y enormes tasas metabólicas para mantenerse calientes. Los humanos modernos simplemente encendían fuegos. Cuando los humanos modernos llegaron a Europa hace unos 45.000 años, no necesitaron cientos de miles de años para evolucionar adaptaciones al frío. Se envolvieron en pieles y se reunieron alrededor del fuego. Adaptación cultural en acción. La ropa, otra revolución silenciosa. La ropa es otro ejemplo perfecto. Hacer ropa ajustada no es simple. Necesitas matar animales, quitarles la piel, rasparla, tratarla para que no se pudra, cortarla en patrones y coserla usando agujas de hueso y fibras vegetales o tendones de animales. Cada paso requiere conocimientos especializados y herramientas específicas. Pero una vez que los humanos dominaron esto, probablemente hace unos 70.000 años, según la evidencia genética del piojo de la ropa, que se separó del piojo de la cabeza en ese periodo, pudieron sobrevivir en cualquier lugar. África tropical, Siberia ártica, no importaba. Solo ajustaban su ropa. Ninguna adaptación biológica requerida. Compáralo con cualquier otro animal del planeta. Cuando los mamíferos colonizan distintas zonas climáticas, evolucionan diferentes tipos de pelaje. Los osos polares tienen abrigos densos y resistentes al agua. Los zorros del desierto tienen pelaje delgado que disipa el calor. Esto tomó millones de años de evolución. Los humanos lograron lo mismo con cultura en unos pocos miles de años. Y aquí viene lo realmente notable. Una vez que la ropa eliminó la presión selectiva para adaptarse al frío, el cuerpo humano dejó de evolucionar en esa dirección. Seguimos siendo anatómicamente animales tropicales, altos, delgados, poco aislados. Nuestra biología nunca alcanzó nuestra distribución global porque no lo necesitó. La cultura manejaba la adaptación más rápido de lo que la biología jamás podría. El bucle de retroalimentación. Y esto creó un bucle de retroalimentación devastadoramente efectivo. Mejor conocimiento cultural significaba que más individuos podían sobrevivir sin importar su aptitud genética. Más individuos sobreviviendo significaba más potenciales innovadores. Más innovadores significaba evolución cultural más rápida. Evolución cultural más rápida significaba aún menos presión para la evolución biológica. La especie que había sido moldeada por una selección natural brutal durante el cuello de botella, ahora había creado un colchón contra la presión evolutiva. Se estaba aislando de la evolución. Y el lenguaje fue la clave de todo esto. El lenguaje permitió transmitir conocimiento complejo. El lenguaje permitió la planificación y la coordinación. El lenguaje permitió el razonamiento abstracto y el pensamiento simbólico. Y el lenguaje, a diferencia de los genes, podía propagarse instantáneamente. Una innovación brillante, desarrollada por una sola persona, podía compartirse con toda la tribu en una tarde, con tribus vecinas en unas semanas, con un continente entero en una sola generación. Compáralo con la evolución biológica, donde una mutación beneficiosa tarda miles de años en extenderse, incluso en una población pequeña. La diferencia de velocidad es millones de veces mayor, literalmente millones. La evolución cultural opera en escalas de tiempo medidas en años o décadas. La evolución biológica opera en escalas de milenios o millones de años. Para hace 50.000 años,
Los humanos habían desarrollado tecnología que cambiaba más rápido de lo que el registro arqueológico podía seguir. Cada pocos miles de años, los diseños de herramientas de piedra eran completamente revolucionados. Se incorporaban nuevos materiales, se desarrollaban nuevas técnicas. Esto es órdenes de magnitud más rápido que cualquier cambio evolutivo. Y el ritmo estaba acelerándose. La pregunta que nos persigue. Entonces aquí estamos, llegando al final de este segundo bloque, con una imagen clara de lo que ocurrió hace 70.000 años. Una catástrofe casi nos mata. Un cuello de botella genético brutal seleccionó a favor de la inteligencia, la cooperación y la adaptabilidad por encima de todo lo demás. Y justo después algo se encendió en el cerebro humano. El lenguaje complejo, el pensamiento simbólico, la cultura acumulativa. Y de repente, la evolución biológica se volvió irrelevante para nuestra supervivencia. Pero aquí viene la pregunta que nos va a perseguir durante el resto de esta noche. Si nuestra evolución se congeló hace 70.000 años, ¿cómo es posible que sigamos siendo la especie dominante del planeta? ¿Qué pasa con nuestros cuerpos de la edad de piedra viviendo en un mundo moderno? ¿Realmente dejamos de evolucionar o simplemente cambiamos las reglas del juego? Y lo más importante, ¿qué significa eso para nuestro futuro? Porque ahora necesitamos mirar la evidencia física, los huesos, los fósiles. El registro arqueológico que muestra exactamente cuándo y cómo nuestra evolución se congeló. Y necesitamos ver las excepciones, porque sí, hay algunas formas en que hemos evolucionado en los últimos 70.000 años. Y esas excepciones son absolutamente fascinantes. En 2017, arqueólogos trabajando en Marruecos descubrieron algo extraordinario en un sitio llamado Jebel Irhoud, restos humanos que datan de hace 315.000 años. Todavía no eran humanos modernos. Los cráneos eran más largos y planos que los nuestros. Los arcos superciliares eran más pronunciados. El rostro sobresalía más. Pero estaban acercándose. Ya se podían ver rasgos humanos modernos emergiendo de formas más arcaicas. Avanza hasta hace 195.000 años. Los restos de Homo en Etiopía, aún más cercanos a la anatomía moderna. La bóveda craneal es más alta, el rostro es más plano, los arcos superciliares están reducidos. La evolución está claramente ocurriendo. Los cambios se acumulan generación tras generación. El registro fósil muestra la anatomía humana transformándose de manera constante hacia la forma moderna. Luego salta a hace 160.000 años. Los cráneos de Jerto, también de Etiopía. Ahora estamos viendo lo que los antropólogos llaman humanos casi modernos. Si vieras a uno caminando por la calle, quizás lo mirarías 2 veces, pero no pensarías que es otra especie. La arquitectura básica está ahí. Cráneo alto y redondeado, rostro plano, arcos superciliares pequeños, mentón prominente. La trayectoria evolutiva es clara. De hace 300.000 años a 100.000 años, la anatomía humana estaba cambiando rápidamente. Los cerebros se expandían, los rostros se volvían más gráciles, las proporciones corporales cambiaban. Así es como se ve la evolución en el registro fósil, un cambio direccional constante impulsado por la selección natural. Pero luego algo extraño ocurre alrededor de hace 70.000 años. Cambios se detienen. No disminuyen, se detienen. La congelación evolutiva. Observa los restos de las cuevas de Skul y Kafse en Israel. Estos son humanos anatómicamente modernos que vivieron entre hace 90.000 y 120.000 años. Sus esqueletos son esencialmente indistinguibles de los de personas que viven hoy. Misma capacidad craneal, mismas proporciones corporales, misma morfología dental. Lo mismo en todo. Ahora mira el cráneo de Hofmeyr de Sudáfrica, de 36.000 años de antigüedad. Otra vez, completamente moderno. Podrías intercambiarlo con un cráneo de una población sudafricana contemporánea y los antropólogos tendrían dificultades para distinguirlos sin una datación por carbono. Los restos de Cro-Magnon en Francia, de 28.000 años de antigüedad. Los famosos humanos europeos que crearon pinturas rupestres elaboradas y herramientas sofisticadas muestran anatomía completamente moderna. De hecho, los esqueletos de Cro-Magnon presentan una estructura ósea ligeramente más robusta que la de los europeos modernos, probablemente porque llevaban vidas físicamente más exigentes. Pero el plano básico es idéntico al nuestro. Avanza hace 10.000 años. El pueblo natufiense del Medio Oriente. Anatomía moderna. Hace 5.000 años. Los antiguos egipcios construyendo pirámides. Anatomía moderna.
Hace 2000 años, los romanos construyendo su imperio. Anatomía moderna. ¿Ves el patrón? Durante los últimos 70.000 a 100.000 años, la anatomía esquelética humana ha sido notablemente estable. No hay cambios importantes en la forma del cráneo, ni cambios significativos en las proporciones corporales, ni evolución de nuevos rasgos físicos. Es como si alguien hubiera presionado pausa en la evolución biológica humana justo cuando nuestros antepasados estaban sobreviviendo la catástrofe de Toba y desarrollando las capacidades cognitivas que definirían a nuestra especie. El misterio del cerebro. Ahora hablemos del tamaño del cerebro, porque aquí es donde la congelación evolutiva se vuelve aún más evidente. Durante la mayor parte de la evolución humana, el tamaño del cerebro aumentó de forma constante. Homo habilis, nuestro ancestro fabricante de herramientas más antiguo de hace 2.8 millones de años, tenía un volumen cerebral de unos 600 centímetros cúbicos. Pequeño, aproximadamente un 40% del tamaño del cerebro humano moderno. Homo erectus, que apareció hace 1.9 millones de años, promediaba cerca de 900 centímetros cúbicos. Más grande, herramientas más complejas, mejor capacidad para adaptarse a nuevos entornos. Los primeros Homo heidelbergensis, el ancestro común de neandertales y humanos modernos, tenían cerebros alrededor de 1200 centímetros cúbicos, acercándose ya al tamaño moderno. Para hace 300.000 años, tanto los neandertales como los primeros humanos modernos promediaban entre 1400 y 1500 centímetros cúbicos, dentro del rango de los humanos contemporáneos. Durante más de 2 millones de años, el tamaño del cerebro humano aumentó unos 850 centímetros cúbicos. Ese es un cambio evolutivo enorme. Cerebros más grandes significaban mejor resolución de problemas, comportamiento social más complejo, mayor capacidad para aprender y transmitir cultura. La selección natural claramente favorecía la inteligencia, y el registro fósil muestra una expansión cerebral constante como resultado. Pero alrededor de hace 100.000 años, el tamaño del cerebro alcanzó un límite y simplemente dejó de crecer. El tamaño cerebral humano moderno promedia entre 1300 y 1500 centímetros cúbicos. Ese es el mismo rango que los humanos de hace 100.000 años, el mismo rango que los humanos de hace 50.000 años, el mismo rango que los humanos de hace 10.000 años. De hecho, algunos estudios sugieren que el tamaño cerebral promedio ha disminuido ligeramente en los últimos 20.000 años. No porque nos estemos volviendo menos inteligentes, sino probablemente porque hemos desarrollado estructuras sociales tan complejas y acumulado tanto conocimiento cultural que ya no necesitamos tanta potencia de procesamiento individual. Podemos depender más de la inteligencia colectiva que del poder cerebral individual. Pero incluso esa disminución es mínima. Estamos hablando de tal vez un 10% menos en 20.000 años, y solo en algunas poblaciones. La arquitectura básica no ha cambiado en absoluto. Compáralo con los 2 millones de años anteriores, cuando los cerebros estaban duplicándose en tamaño. El contraste es contundente. Algo cambió fundamentalmente en la evolución humana alrededor de hace 70.000 a 100.000 años. La presión constante por cerebros más grandes que había impulsado la evolución humana durante millones de años simplemente desapareció. La evidencia genética confirma. La evidencia de ADN antiguo confirma este patrón con notable precisión. En 2010, los científicos publicaron el primer borrador del genoma neandertal, ensamblado a partir de ADN, extraído de huesos de 40.000 años de antigüedad. Esto fue revolucionario. Por primera vez pudimos comparar el código genético real de una especie humana extinta con el de los humanos modernos. Los resultados muestran que las poblaciones modernas no africanas llevan aproximadamente un 2% de ADN neandertal. Este ADN proviene de eventos de mestizaje que ocurrieron entre hace 50.000 y 60.000 años, cuando los humanos modernos salieron de África por primera vez y encontraron poblaciones neandertales en el Medio Oriente. Pero aquí está lo notable. Ese ADN neandertal casi no ha cambiado en 50.000 años. Las mismas secuencias genéticas que entraron en las poblaciones humanas modernas en aquel entonces siguen presentes en personas vivas hoy. No han evolucionado hacia algo nuevo. No han sido eliminadas por selección natural. Simplemente están ahí, en nuestros genomas, funcionalmente idénticas a como eran hace 50.000 años. Algunas de esas variantes genéticas neandertales afectan funciones como la inmunidad y la pigmentación de la piel. El hecho de que hayan persistido durante 50.000 años sin cambios significativos nos indica que la evolución en los humanos modernos ha sido, en el mejor de los casos, débil.
Si la selección natural fuerte estuviera operando, esperaríamos que esos genes se hubieran fijado completamente, que todos los tuvieran, o que hubieran sido eliminados por completo. En cambio, simplemente han permanecido con frecuencias estables durante cientos de generaciones. El mismo patrón aparece con el ADN denisovano. Las poblaciones modernas de Asia y Oceanía llevan variantes genéticas de denisovanos que se mezclaron con nuestros antepasados entre hace 40.000 y 50.000 años. De nuevo, cambios mínimos a lo largo de miles de generaciones. El ADN de esos eventos de mestizaje, ocurridos cuando los humanos aún usaban herramientas de piedra, es casi idéntico a las versiones presentes en las poblaciones modernas. Pero espera, ¿no hemos evolucionado nada? Ahora, si has estado prestando atención, quizás estés pensando, espera un momento, los humanos sí han evolucionado en los últimos 70.000 años. ¿Qué hay de la tolerancia a la lactosa? ¿Qué hay de las adaptaciones a gran altitud? ¿Qué hay del color de piel? Es una pregunta excelente, porque sí, la evolución humana ha continuado. Los genes siguen mutando. La selección natural sigue ocurriendo. Algunas poblaciones han desarrollado rasgos nuevos que les ayudan a sobrevivir en entornos específicos. Pero aquí está el punto crucial para entender lo que realmente cambió hace 70.000 años. Estos cambios evolutivos recientes son fundamentalmente distintos de las transformaciones que vinieron antes. No nos están volviendo más humanos, solo nos están volviendo un poco mejor adaptados a circunstancias particulares. Déjame mostrarte lo que quiero decir. La tolerancia a la lactosa, un ajuste, no una revolución. Empecemos con el que probablemente sea el ejemplo más famoso de evolución reciente, la tolerancia a la lactosa. Durante millones de años, todos los mamíferos del planeta siguieron el mismo patrón. De bebés podían digerir la leche porque producían una enzima llamada lactasa, que descompone la lactosa, el azúcar de la leche. Luego, algún tiempo después del destete, la producción de lactasa se apagaba. Los mamíferos adultos no podían digerir la leche. No había ninguna razón evolutiva para mantener esa capacidad una vez que dejabas de amamantarte. Luego, hace unos 10.000 años, algo sin precedentes ocurrió. En varias partes del mundo, los humanos domesticaron vacas, cabras y ovejas. De repente apareció una enorme fuente de nutrición disponible, calorías líquidas que podían sostenerte durante inviernos y sequías. Pero había un problema. Los humanos adultos no podían digerirla. Beber leche de adulto causaba hinchazón, calambres, diarrea. No exactamente una ventaja para la supervivencia. Pero en cada población que criaba animales lecheros, empezó a expandirse una mutación genética, un simple cambio en el ADN que mantenía activa la producción de lactasa hasta la adultez. De pronto las personas con esta mutación podían beber leche sin enfermarse. Tenían acceso a un alimento confiable que sus vecinos no podían aprovechar por completo. La ventaja de supervivencia y reproducción era enorme. En el norte de Europa, donde la producción de lácteos se volvió central para la economía, la tolerancia a la lactosa se propagó rapidísimo por la población. Hoy más del 90% de las personas en Escandinavia pueden digerir leche en la adultez. En África Oriental, donde el pastoreo de ganado se volvió un modo de vida, aparecieron mutaciones similares de forma independiente. Diferentes cambios genéticos que producían el mismo resultado, la continuidad de la producción de lactasa en adultos. La velocidad de este cambio evolutivo es realmente notable. En solo 300 generaciones, tolerancia a la lactosa pasó de ser una mutación rara a convertirse en el rasgo dominante en algunas poblaciones. Es la evolución en avance rápido. La selección natural haciendo exactamente lo que debe hacer, favorecer los rasgos que mejoran la supervivencia y la reproducción. Pero observa lo que no cambió. La tolerancia a lactosa no hizo a los humanos más inteligentes. No alteró nuestra estructura cerebral ni aumentó nuestra capacidad de razonamiento abstracto. No cambió cómo caminamos, cómo nos comunicamos o cómo procesamos información. Solo permitió que algunas poblaciones digirieran un alimento específico que otras poblaciones aún no pueden tolerar. Es un ajuste metabólico, no una transformación fundamental de lo que significa ser humano. Compáralo con los cambios que ocurrieron antes del cuello de botella. El desarrollo del control del fuego, que requirió habilidades cognitivas completamente nuevas. La expansión del tamaño cerebral que transformó la inteligencia humana. La evolución del bipedalismo que reestructuró todo nuestro esqueleto y liberó nuestras manos para usar herramientas. Esos fueron actualizaciones del sistema operativo. La tolerancia a la lactosa es más como activar el modo oscuro, útil bajo ciertas condiciones, pero no un cambio decisivo para la especie. Gran altitud, otro ajuste fino. El mismo patrón aparece con las adaptaciones a gran altitud.
Algunos de los ejemplos más claros de evolución humana reciente provienen de poblaciones que viven en elevaciones extremas, la meseta tibetana y los Andes. Ambas regiones están por encima de los 3.600 metros, donde el aire contiene alrededor de un 40% menos de oxígeno que al nivel del mar. Para la mayoría de los humanos, pasar tiempo prolongado a estas altitudes es brutal. El cuerpo lucha por obtener suficiente oxígeno. Se desarrolla mal de altura, dolores de cabeza, náuseas, fatiga. La sangre se espesa porque el cuerpo produce desesperadamente más glóbulos rojos para transportar oxígeno. Ese aumento en la viscosidad puede causar problemas serios, mayor riesgo de derrames, ataques cardíacos, coágulos. Pero las poblaciones que han vivido a gran altitud durante miles de años han evolucionado adaptaciones específicas que les permiten funcionar con normalidad en aire delgado. Los tibetanos, cuyos ancestros se establecieron en la meseta hace unos 30.000 años, desarrollaron variantes genéticas que evitan que su sangre se espese excesivamente. En lugar de producir más glóbulos rojos como hacen los habitantes de zonas bajas, los tibetanos mantienen niveles relativamente normales, pero procesan el oxígeno de manera más eficiente a nivel celular. Se han identificado los cambios genéticos responsables de esta adaptación, variantes en genes llamados EPAS1 y EGLN1, que regulan cómo responde el cuerpo a condiciones de bajo oxígeno. Estas variantes están presentes en más del 80% de los tibetanos, pero son extremadamente raras en poblaciones de tierras bajas. Aún más sorprendente es que la variante EPAS1 parece provenir de los denisovanos, aquellos primos humanos extintos que se cruzaron con nuestros ancestros. El análisis genético muestra que los tibetanos modernos heredaron esta adaptación de gran altitud a partir de poblaciones denisovanas que vivieron en la región hace decenas de miles de años. Ya estaba evolucionada, ya estaba probada, ya era efectiva. Los tibetanos modernos simplemente heredaron una herramienta de supervivencia que otra especie humana había desarrollado mucho antes. Las poblaciones andinas de Sudamérica desarrollaron soluciones distintas para el mismo problema. Han vivido en grandes altitudes durante al menos 10.000 años y han evolucionado su propio conjunto de adaptaciones. A diferencia de los tibetanos, los habitantes de altura en los Andes sí producen más glóbulos rojos, pero también han desarrollado pulmones más grandes y sistemas de transporte de oxígeno más eficientes que evitan los efectos peligrosos de una sangre demasiado espesa. Dos poblaciones diferentes, dos soluciones genéticas distintas, el mismo problema. La selección natural haciendo su trabajo. Pero otra vez, observa lo que realmente cambió. La capacidad de procesar el oxígeno de forma ligeramente distinta. Modificaciones en la química de la sangre y en la capacidad pulmonar. Ajustes sobre sistemas ya existentes en lugar de desarrollar capacidades completamente nuevas. Estas adaptaciones no expanden las habilidades cognitivas humanas. No generan nuevas formas de comunicación ni nuevos tipos de organización social. Solo permiten que las personas vivan en entornos específicos que de otro modo serían perjudiciales para la salud. El habitante tibetano de gran altitud y la persona que vive al nivel del mar tienen cerebros esencialmente idénticos. Las mismas capacidades cognitivas. La misma habilidad para el lenguaje, el razonamiento abstracto y la innovación tecnológica. Las diferencias son únicamente ajustes fisiológicos sobre cómo el cuerpo lleva oxígeno a los tejidos, importantes para sobrevivir en altura, completamente irrelevantes para la pregunta fundamental de la evolución humana. El color de piel, superficial en más de un sentido. Luego está el color de piel, a menudo citado como evidencia de evolución humana reciente. Y con razón, la variación en la pigmentación de la piel humana es uno de los ejemplos más visibles de adaptación a diferentes entornos. Nuestros primeros ancestros humanos en África tenían la piel oscura, con una alta concentración de melanina que los protegía de la intensa radiación UV. La melanina actúa como un protector solar natural, evitando que los rayos UV destruyan el folato, una vitamina esencial para la síntesis de ADN y la reproducción. En ambientes con sol intenso todo el año, la piel oscura es una ventaja de supervivencia. Pero cuando las poblaciones humanas modernas comenzaron a desplazarse hacia latitudes más altas, especialmente Europa y el norte de Asia, se encontraron con un problema distinto: menos luz solar. La radiación UV es necesaria para que el cuerpo produzca vitamina D. En regiones tropicales, incluso con piel oscura bloqueando parte de los rayos UV, hay suficiente luz solar para producir vitamina D. Pero en las regiones del norte, especialmente durante los meses de invierno, la luz solar es escasa. Con demasiada melanina, no se puede producir suficiente vitamina D. La deficiencia de vitamina D causa raquitismo,
huesos debilitados y mayor mortalidad. Para las poblaciones que migraron a latitudes altas, la piel oscura se volvió una desventaja. La selección natural respondió de manera predecible. Variantes genéticas que reducían la producción de melanina comenzaron a expandirse en las poblaciones del norte. Una piel más clara permitió una mayor penetración de rayos UV, más producción de vitamina D y mejores resultados de salud. A lo largo de miles de años, las poblaciones en diferentes latitudes evolucionaron distintos niveles de pigmentación, ajustados con precisión para equilibrar la protección UV y la producción de vitamina D según cada entorno específico. Los cambios genéticos responsables de la variación en el color de piel han sido identificados. Múltiples genes que afectan la producción de melanina, diferentes combinaciones de variantes que producen el espectro de colores de piel que vemos hoy. Algunos de estos cambios son sorprendentemente recientes. La piel clara en los europeos parece haber evolucionado principalmente en los últimos 8.000 años, impulsada en parte por la transición a la agricultura y las dietas basadas en granos que redujeron la ingesta de vitamina D. Una vez más, esto es evolución en acción. Presiones ambientales, variación genética, selección natural, adaptación. Todos los elementos funcionando exactamente como predice la teoría evolutiva. Pero también considera lo que realmente cambió: los niveles de producción de melanina, la cantidad de pigmentos en las células de la piel. Esto afecta a la protección UV y la síntesis de vitamina D, crucial para la salud en distintos entornos, pero totalmente independiente de la función cognitiva. Una persona con piel muy oscura y otra con piel muy clara tienen cerebros idénticos, las mismas capacidades lingüísticas, la misma habilidad para el razonamiento abstracto, la innovación tecnológica y la transmisión cultural. La diferencia es literalmente superficial, una adaptación a distintos niveles de radiación UV, no un cambio fundamental en lo que nos hace humanos. ¿Ves el patrón? Cada ejemplo de evolución humana reciente sigue la misma estructura básica: presión ambiental, variación genética, selección natural, adaptación. Pero las adaptaciones siempre son superficiales. Son ajustes relacionados con la dieta, la altitud, las enfermedades o la radiación UV. Nunca tocan los elementos centrales que definieron la evolución humana antes de hace 70.000 años. Ninguna población ha desarrollado cerebros más grandes en los últimos 10.000 años. Ningún grupo ha adquirido capacidades cognitivas superiores que otros grupos no posean. Ninguna población ha desarrollado nuevas formas de comunicación o tipos inéditos de organización social mediante cambios biológicos. El sistema operativo instalado durante y después del cuello de botella evolutivo permanece intacto. Lo que ha cambiado son las configuraciones, los pequeños ajustes que permiten a distintas poblaciones ejecutar el mismo software humano básico en condiciones ambientales diferentes. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque si nuestra evolución biológica realmente se detuvo hace 70.000 años, si seguimos siendo esencialmente animales de la edad de piedra viviendo en un mundo del siglo XXI, ¿qué significa eso para nosotros ahora? ¿Qué pasa cuando un cerebro, diseñado para grupos de 150 personas, intenta navegar una ciudad de 10 millones? ¿Qué pasa cuando sistemas de estrés calibrados para huir de depredadores se enfrentan a hipotecas y plazos de entrega? ¿Qué pasa cuando cuerpos optimizados para escasez de calorías tienen acceso ilimitado a azúcar y grasa? Estamos viviendo con las consecuencias de aquella congelación evolutiva de hace 70.000 años. Y esas consecuencias son tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra vulnerabilidad más profunda. Mírate otra vez en el espejo, pero esta vez no pienses en cuán similar te ves a tu ancestro de hace 70.000 años. Piensa en esto: tu cuerpo, ese cuerpo que estás habitando ahora mismo, fue diseñado para un mundo completamente diferente. Un mundo sin ciudades, sin pantallas, sin supermercados, sin estrés crónico, sin alimentos procesados, sin redes sociales. Tu cerebro fue calibrado para rastrear a unas 150 personas como máximo. Hoy interactúas con miles. Tu sistema de estrés fue diseñado para amenazas físicas inmediatas que duran minutos. Hoy está activo constantemente durante meses o años. Tu metabolismo fue optimizado para periodos de hambruna frecuentes. Hoy tienes acceso a calorías ilimitadas 24/7. No es que seamos imperfectos, es que somos perfectos para el mundo equivocado. El desajuste evolutivo, viviendo en el mundo equivocado. Esto es lo que los científicos llaman desajuste evolutivo, y explica gran parte de los problemas modernos de salud y comportamiento. Piensa en la obesidad.
En el mundo para el cual evolucionaron nuestros antepasados, las calorías eran escasas e impredecibles. Encontrar una fuente concentrada de grasas y azúcares, como miel o fruta madura, era un evento raro. La selección natural favoreció fuertemente a quienes se atiborraban cuando encontraban esos alimentos, almacenando la mayor cantidad posible de energía como grasa corporal para los tiempos de escasez. Eso tenía todo el sentido del mundo hace 70.000 años. Hoy, cuando las grasas y los azúcares están disponibles las 24 horas en cada esquina, ese mismo programa genético nos está enfermando. Nuestros cuerpos aún actúan como si el hambre estuviera siempre cerca. Anhelamos alimentos muy calóricos. Nos cuesta dejar de comer cuando hay abundancia. Almacenamos grasa con gran eficiencia. Estas eran ventajas de supervivencia en la edad de hielo. Son desastres de salud en las sociedades modernas. Lo mismo ocurre con nuestras respuestas al estrés. Nuestros ancestros enfrentaban peligros físicos inmediatos, depredadores, vecinos hostiles, riesgos ambientales que requerían reacciones instantáneas de lucha o huida. El sistema de estrés del cuerpo, la cascada de hormonas y cambios fisiológicos que ocurre cuando te sientes amenazado, evolucionó para esos desafíos, estrés agudo y de corta duración que podías resolver con acción física. Pero el estrés moderno es completamente distinto. Inseguridad laboral, problemas financieros, ansiedad por redes sociales. Son estresores psicológicos crónicos para los que nuestro sistema no está diseñado. No puedes pelear contra tu hipoteca, no puedes correr lejos de tus deudas estudiantiles, así que tu cuerpo se queda atrapado en un estado de alerta constante, llenándote de cortisol y adrenalina ante problemas que la acción física no puede resolver. El resultado: enfermedades cardíacas, trastornos de ansiedad, depresión, un sistema inmunológico debilitado. Nuestro sistema de supervivencia de la edad de hielo, tratando de lidiar con problemas del siglo XXI. El cerebro social sobrecargado. Lo mismo pasa con nuestros instintos sociales. Los humanos evolucionaron en pequeños grupos donde todos se conocían entre sí. Tu supervivencia dependía de mantener buenas relaciones con quizás 150 personas, y probablemente conocerías a la mayoría de ellas durante toda tu vida. La selección natural favoreció a quienes eran buenos para leer señales sociales, formar vínculos fuertes y preservar su reputación dentro del grupo. Nos volvimos extremadamente sensibles a la aceptación y al rechazo social, porque en un pequeño grupo cazador-recolector, ser expulsado podía significar la muerte. Avancemos al presente. Vivimos en ciudades con millones de personas. Interactuamos con cientos de desconocidos a diario. Estamos conectados con miles de personas a través de redes sociales. Y nuestros cerebros de la edad de hielo están completamente sobrecargados. Sentimos ansiedad social porque nuestros sistemas de detección de amenazas tratan una habitación llena de desconocidos como una situación potencialmente peligrosa. Nos obsesionamos con nuestra imagen en línea porque nuestros instintos de reputación no pueden distinguir entre nuestro círculo cercano y las miles de personas que podrían ver nuestras publicaciones. Nos sentimos solos a pesar de estar más conectados que nunca, porque nuestros mecanismos de vinculación se calibraron para grupos pequeños y estables, no para redes sociales enormes y cambiantes. Incluso nuestros patrones de sueño están desajustados con la vida moderna. Nuestros ancestros vivían siguiendo los ciclos naturales de luz. No tenían luces artificiales manteniéndolos despiertos mucho después del atardecer. No tenían teléfonos inteligentes inundando su cerebro con luz azul que suprime la producción de melatonina. Sus patrones de actividad seguían al sol. Hoy trabajamos turnos nocturnos, miramos pantallas hasta medianoche, nos exponemos a luz artificial a todas horas, y luego nos preguntamos por qué tenemos niveles epidémicos de trastornos del sueño. Nuestros ritmos circadianos siguen operando con programación de la edad de hielo. Los sesgos cognitivos, diseñados para otro mundo. El desajuste también se extiende a nuestros sesgos cognitivos. Los humanos somos pésimos para evaluar riesgos estadísticos. Sobreestimamos el peligro de amenazas raras pero dramáticas como el terrorismo o los accidentes de avión, y subestimamos riesgos comunes pero mundanos como las enfermedades cardíacas o los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas de evaluación del riesgo evolucionaron en un entorno donde los peligros inmediatos y visibles, ataques de depredadores o violencia de otros grupos, eran las principales cosas que podían matarte. Tus ancestros, que eran paranoicos ante peligros repentinos, sobrevivieron mejor que los que se confiaban demasiado. Pero en el mundo moderno, donde las mayores amenazas para tu salud son crónicas y estadísticas, esos mismos instintos nos llevan por mal camino. También somos pésimos para pensar a largo plazo.
descontamos fuertemente las consecuencias futuras en favor de las recompensas inmediatas. Esto tenía sentido cuando el futuro era tan incierto que preocuparse demasiado por él era inútil. Cuando quizás no sobrevivías al invierno, planear tu jubilación para dentro de décadas habría sido absurdo. Pero hoy, cuando la mayoría de las personas en países desarrollados puede esperar vivir 70 u 80 años, nuestra incapacidad para priorizar consecuencias a largo plazo sobre la gratificación inmediata genera enormes problemas. El cambio climático, el ahorro para la vejez, la salud pública. Cada gran desafío que enfrentamos requiere pensar en términos de décadas, y nuestros cerebros de la edad de hielo simplemente no están preparados para eso. La paradoja final, atrapados entre dos mundos. Entonces aquí estamos, llegando al corazón del misterio. Hace 70.000 años, algo extraordinario ocurrió. Un cuello de botella casi nos mata. Pero los que sobrevivieron desarrollaron algo que ninguna otra especie había poseído jamás: la capacidad de evolucionar culturalmente más rápido de lo que podían evolucionar biológicamente. Esa capacidad nos salvó. Nos permitió conquistar el planeta, construir civilizaciones, crear tecnologías inimaginables. Pero también nos congeló evolutivamente. Dejamos de adaptarnos biológicamente porque ya no lo necesitábamos. La cultura podía resolver cualquier problema más rápido que los genes. Y ahora, 70.000 años después, estamos viviendo la consecuencia final de aquella revolución. Somos la única especie en la historia de la Tierra que vive completamente fuera de sincronía con su propia biología. Nuestros cuerpos aún esperan hambrunas que nunca llegan. Nuestro cerebro aún busca amenazas físicas en un mundo de peligros abstractos. Nuestros instintos sociales aún operan como si viviéramos en grupos de 150 personas. Somos animales de la edad de piedra, con cerebros de la edad de piedra, con instintos de la edad de piedra, tratando de sobrevivir en un mundo que cambia más rápido de lo que nuestra biología jamás podría seguir. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. Y ahora viene la parte que debería mantenerte despierto por las razones equivocadas. Porque si la evolución biológica realmente se detuvo hace 70.000 años, si estamos atrapados en estos cuerpos diseñados para otro mundo, ¿qué pasa cuando la velocidad del cambio cultural sigue acelerándose? Piénsalo. Tomó 70.000 años pasar de cazadores-recolectores a la agricultura. Tomó otros 10.000 años pasar de la agricultura a las ciudades. Tomó 5.000 años más llegar a la revolución industrial. Pero luego todo se acelera. En los últimos 200 años hemos pasado de caballos a cohetes, de cartas a internet instantáneo, de pueblos pequeños a megaciudades de 30 millones de personas. Y la velocidad sigue aumentando. En los próximos 50 años veremos más cambio tecnológico que en toda la historia humana previa combinada. Inteligencia artificial, edición genética, interfase cerebro-computadora, realidad virtual indistinguible de la real. Y nuestros cerebros, estos mismos cerebros que no han cambiado en 70.000 años, tendrán que lidiar con todo eso. Ya estamos viendo las grietas, niveles de ansiedad y depresión sin precedentes históricos, epidemias de obesidad, colapso de estructuras sociales tradicionales, adicción a pantallas, incapacidad para distinguir realidad de ficción, polarización extrema. No porque seamos débiles, no porque seamos estúpidos, sino porque estamos usando hardware de hace 70.000 años para ejecutar software del siglo XXI. Y el desajuste se está volviendo insostenible. La encrucijada, evolución dirigida o colapso. Entonces, ¿qué hacemos? Por primera vez en la historia de la vida en la Tierra, una especie tiene el potencial de tomar control de su propia evolución. Ya no estamos limitados a esperar que la selección natural haga cambios durante miles de generaciones. Podemos leer el genoma completo. Podemos editar genes con precisión. Estamos empezando a comprender la base genética de rasgos complejos como la inteligencia, la personalidad y la resistencia a enfermedades. Dentro de unas pocas décadas, tal vez un siglo, como máximo, los humanos enfrentarán una elección que ninguna especie ha enfrentado antes. ¿Empezamos a diseñar a nuestros propios descendientes? ¿Editamos embriones humanos para eliminar enfermedades genéticas? ¿Para aumentar la inteligencia? ¿Para mejorar capacidades físicas? ¿Para adaptarnos a nuevos entornos como otros planetas? Esto no es ciencia ficción. La tecnología para realizar modificaciones genéticas básicas ya existe. CRISPR ya está aquí. La pregunta no es si tendremos la capacidad. La pregunta es si elegiremos usarla y de qué manera.
este potencial de la ingeniería genética representa un tipo de evolución completamente diferente. No sería la selección natural actuando a ciegas durante millones de años, sino cambios dirigidos conscientemente que ocurren en una sola generación. Sería increíblemente poderoso e increíblemente peligroso. Podríamos eliminar enfermedades genéticas que han causado sufrimiento incalculable. También podríamos crear desigualdades genéticas que harían que las actuales parezcan triviales. Podríamos amplificar la inteligencia humana. También podríamos crear problemas inesperados que no entendemos. Podríamos transformar lo que significa ser humano de formas que no podemos predecir. O tal vez la evolución ya tomó otro camino. Algunos científicos creen que la evolución humana ya tomó una dirección completamente diferente. No hacia la mejora biológica, hacia la fusión con la tecnología. Interfaces cerebro-computadora que amplíen nuestras capacidades cognitivas. Órganos artificiales que superen el rendimiento de los naturales. Nanomáquinas que reparen daños celulares y extiendan la vida indefinidamente. En algún punto, la línea entre humano biológico y humano cibernético se vuelve borrosa. ¿Seguimos siendo la misma especie si el 30% de nuestros cerebros son chips? ¿Si hemos reemplazado nuestros órganos por versiones artificiales? ¿Si hemos editado tantos genes que somos genéticamente distintos de nuestros ancestros? Otros creen que la inteligencia artificial hará que la evolución humana sea irrelevante. Si creamos máquinas más inteligentes que nosotros, ellas podrían convertirse en la forma dominante de inteligencia en la Tierra. Los humanos biológicos podrían fusionarse con ellas o volverse obsoletos. Esto es especulativo, obviamente, pero vale la pena considerar que la evolución podría no haber terminado con la inteligencia en la Tierra. Tal vez simplemente esté cambiando hacia un soporte no biológico. El momento en que todo cambió. Pero regresemos a donde empezamos. Hace 74.000 años, un volcán casi terminó con la humanidad. Quedamos reducidos a unos pocos miles de individuos aferrados a la existencia en refugios africanos. Y luego, en lugar de extinguirnos como debimos haberlo hecho, algo cambió. Hace 70.000 años, rompimos las reglas fundamentales de la evolución. Encontramos una manera de evolucionar sin evolucionar. De adaptarnos sin cambiar nuestros cuerpos. De conquistar cada ambiente en la Tierra sin desarrollar nuevas capacidades biológicas. Lo hicimos a través de la cultura, del lenguaje, del conocimiento acumulativo transmitido de generación en generación. Y desde entonces, nuestra evolución biológica se ha congelado mientras nuestra evolución cultural ha explotado exponencialmente. Somos la única especie en la historia de la Tierra que dejó de evolucionar biológicamente porque aprendió algo mejor. Pero esa decisión, si podemos llamarla decisión, tuvo consecuencias. Nos dejó atrapados en cuerpos diseñados para un mundo que ya no existe. Nos hizo vulnerables a desajustes entre nuestra biología antigua y nuestro entorno moderno. Nos puso en una carrera constante donde la cultura cambia más rápido de lo que nuestros cuerpos pueden seguir. Y ahora estamos en otro momento crítico, otro punto de inflexión tan importante como aquel hace 70.000 años. Porque por primera vez, desde que la evolución nos congeló, tenemos la capacidad de descongelarnos, de tomar control, de dirigir nuestra propia evolución conscientemente en lugar de dejarla al azar de las mutaciones y la selección natural. Y aquí termina la historia, o empieza. Entonces, ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Qué significa saber que somos animales de la edad de piedra viviendo en el siglo XXI? ¿Qué significa saber que nuestra evolución se detuvo hace 70.000 años, justo cuando nos volvimos lo suficientemente inteligentes como para que la evolución biológica dejara de importar? ¿Qué significa saber que cada desafío moderno que enfrentamos, desde la obesidad hasta la ansiedad, desde el cambio climático hasta la polarización política, es parcialmente el resultado de ese desajuste entre nuestro hardware antiguo y nuestro software moderno? Tal vez significa esto, que no somos perfectos, pero tampoco estamos rotos. Somos exactamente lo que deberíamos ser dado nuestro pasado evolutivo. Que nuestras debilidades no son fallas de diseño, son características optimizadas para un mundo diferente. Que cada problema que enfrentamos no es una señal de que algo está mal con nosotros, sino una señal de que estamos viviendo en condiciones para las cuales no fuimos diseñados. Y que entender esto, realmente entenderlo en un nivel profundo, nos da poder. El poder de diseñar nuestros entornos para que funcionen con nuestra naturaleza en lugar de contra ella. El poder de reconocer nuestros sesgos cognitivos y compensarlos conscientemente. El poder de crear sistemas sociales y tecnológicos que respeten nuestras limitaciones biológicas en lugar de explotarlas.
O tal vez significa algo más grande. Tal vez significa que estamos en el borde de la siguiente gran transición de la humanidad. Hace 70.000 años dejamos de evolucionar biológicamente y empezamos a evolucionar culturalmente. ¿Y ahora? Ahora estamos a punto de empezar a evolucionar tecnológicamente, genéticamente, cibernéticamente. Estamos a punto de romper las reglas otra vez. La pregunta no es si lo haremos, la pregunta es ¿cómo? ¿Lo haremos sabiamente, con precaución, con ética? ¿O lo haremos imprudentemente, creando problemas que no podemos anticipar? ¿Lo haremos de manera que preserve lo que nos hace humanos, o lo haremos de manera que transforme la humanidad en algo completamente diferente? Porque una cosa es segura. Hace 70.000 años, cuando nuestra evolución se detuvo, no fue el final de nuestra historia, fue solo el comienzo. Y lo que viene después es lo que nosotros decidamos. En este momento, en esta generación, con estos cuerpos de 70.000 años de antigüedad y estos cerebros que apenas están empezando a comprender lo que realmente somos. Somos los descendientes de aquellos 3.000 sobrevivientes que se negaron a rendirse cuando el mundo se congelaba a su alrededor. Somos la especie que rompió las reglas de la evolución una vez, y estamos a punto de hacerlo de nuevo. La evolución humana no se detuvo hace 70.000 años, solo pausó, y el botón de play está en nuestras manos.